Buenos días. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTTIQ+, agradece su asistencia al evento Violencia contra las Mujeres, Brechas en Espacios Deportivos, Observatorio de Medios de Comunicación. Saludamos a las personas que nos acompañan esta transmisión por Internet y damos la bienvenida a las personalidades que integran el Presidium. Diputada María José Alcalá Izguerra, presidenta del Comité Olímpico Mexicano y de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, presidenta de la segunda sección de la Sala Superior y de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Jessica Estelí Gallegos Acosta, seleccionada nacional de fútbol de playa. Silvana Leiva, coordinadora de investigación de Versus Periodismo Deportivo AC, quien nos acompaña a través de Internet. Ingrid Bravo, coordinadora de Desarrollo y Vinculación Institucional de Somos Versus AC. A continuación, queda en el uso de la palabra la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez para dar un mensaje de bienvenida. Muy buenos días, qué gusto recibirlos. Les damos la más cordial bienvenida y agradezco la asistencia de la diputada María José Alcalá. De verdad, estamos muy contentos de tenerte aquí, estamos muy orgullosos en México de ti, María José. Ella es presidenta, como ya se dijo, del Comité Olímpico Mexicano y de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. También a las compañeras que nos acompañan en el Presidium, a quienes nos acompañan en este salón y, por supuesto, a quienes nos siguen por Internet. Los deportes desarrollan cuerpos y mentes, así como también crean vínculos de solidaridad y colaboración. Por ello, es importante que las mujeres se integren de manera igualitaria a la práctica de los deportes, un espacio que durante siglos ha sido considerado un bastión masculino y en el que, como en muchos otros, las mujeres han tenido que duplicar o triplicar esfuerzos para su incorporación. La desigualdad está cimentada en diferentes formas de violencia. Una de ellas es la violencia simbólica que se apoya en los productos culturales, que es invisible, sí, para las propias víctimas y que se ejerce precisamente a través de los caminos simbólicos de la comunicación o de la información, o más bien diría de la desinformación. Y esta forma de violencia está presente en los mensajes que promueven o justifican relaciones asimétricas de poder o la existencia de privilegios en favor de personas o colectivos en detrimento de los derechos y oportunidades de otras, como son las mujeres y las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTI. Si queremos hacer una sociedad más incluyente e igualitaria, es importante comprometernos en también adoptar, responsabilizarnos de qué contenidos culturales asumimos a partir de los mensajes que se comunican. ¿Por qué? Porque la normalización de la violencia y la discriminación debe combatirse mediante la erradicación de los prejuicios y desigualdades promovidos desde los medios de comunicación, incluidos, claro, los temas deportivos. Por esta razón, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en colaboración con Somos Versus, se presentan los resultados del Observatorio de Medios Deportivos de esta importante organización civil que expone la cobertura inequitativa y sexista a la que se enfrentan las deportistas y que fortalece el discurso discriminatorio de que los deportes no son para las mujeres. El objetivo principal de los estados es crear o fomentar las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar libremente sus proyectos de vida sin distinciones y tampoco sin condiciones
o restricciones que sean injustificables. Por ello, celebro el compromiso también del Comité Olímpico Mexicano en favor de la igualdad entre mujeres y hombres y las medidas que se han adoptado para garantizarla en los deportes. Como en la política o en la educación, las mujeres han tenido que luchar también durante siglos para incorporarse a la práctica competitiva de los deportes y también al periodismo deportivo. Espacios que paulatinamente se han ido abriendo con el esfuerzo de las deportistas, de las periodistas y también de la afición. Este acto, además de aportar valiosos elementos de información para la toma de decisiones sobre los productos culturales que consumimos, es un recordatorio del poder que tenemos para exigir a los clubes, a los medios, a las instituciones y a los patrocinadores apoyo igualitario a las deportistas y a los deportes practicados por mujeres, así como también para erradicar la discriminación. Los medios de comunicación, incluidos los deportivos, son responsables de prevenir y contrarrestar la violencia simbólica mediante la difusión de mensajes libres de estereotipos y de imágenes que no cosifiquen ni atenten contra la dignidad de las personas, así como de la incorporación del lenguaje incluyente y no sexista en sus publicaciones. Las medidas que he mencionado solo podrán lograr una cobertura más igualitaria en los medios deportivos y también se podrá lograr la erradicación permanente de la violencia simbólica en el periodismo cuando las personas, los aficionados y las personas que asistimos a los auditorios deportivos, estemos atentos y vigilantes de que no sucedan estas cosas. Por ello, es importante y los exhorto a asumir este compromiso. Agradezco nuevamente la asistencia y me despido con una frase de la luchadora Ronda Rousey, la cual resume el deber que nos corresponde a todas y a todos en favor de los derechos humanos. Tienes que pelear porque no puedes contar con que alguien más pelee por ti y tienes que pelear por las personas que no pueden pelear por sí mismas. Muchas gracias. Recibamos enseguida a la diputada María José Alcalá Guerra, presidenta del Comité Olímpico Mexicano y de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, quien inaugurará este evento. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un gran honor participar en la inauguración de este evento acompañada de personas con una causa común, que es visibilizar la violencia simbólica a través de la reproducción de estereotipos de género que sufren las mujeres en espacios deportivos. Saludo con mucho gusto a los integrantes del Presidium, la magistrada Magda Zulema Mosri, magistrada de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Un honor estar contigo, querida amiga. Mariana Limón Ramírez, directora de Proyectos Especiales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Silvana Leiva, coordinadora de investigación de periodismo deportivo de Versus. Marisol Luna Martínez, seleccionada nacional de fútbol playa. Jessica Esteli Gallegos, seleccionada nacional de fútbol de playa. Las mujeres en el deporte contribuimos a ser ejemplo para otras mujeres. Debemos demostrar que el trabajo entre nosotras es posible y deseable. Sin nuestra participación en la esfera pública, incluido el deporte, no habrá ningún cambio posible. Todas y todas contribuimos a crear sociedades más igualitarias y prósperas y sostenibles. Si bien la práctica deportiva olímpica puede ser entendida como una zona sin distinción de género, porque aquí se demuestra ampliamente las capacidades de las personas, la discriminación que aún prevalece al interior de las instituciones y en el ambiente familiar o comunitario
sigue siendo enfrentado por las deportistas. Desde el Comité Olímpico trabajamos en acciones con perspectivas de género para tener un piso parejo, para tener que los atletas mexicanos, basados en el respeto a los derechos humanos, todas las personas no podemos perder de vista los derechos logrados por esta razón. Es importante que las mujeres y niñas, con independencia de sus preferencias sexuales, avancen en el deporte en condiciones más igualitarias. La comunicación efectiva con las compañeras deportistas para visibilizar sus avances y sus logros para generar una comunidad entre deportistas que permitan solucionar problemas en común, la revisión y actualización de cada uno de los procesos en atención de preparación y seguimiento de las acciones de las y los deportistas con perspectiva de género. Reconozco las desigualdades sistemáticas existentes que impiden que más niñas y mujeres se sumen a la práctica deportiva y aspiren a convertirse en atletas de alto rendimiento. También destaco que por primera vez en el Comité Olímpico, en 99 años, está presidido por una mujer. Es un honor para mí ser parte de este hito para el deporte. Gracias. Para el deporte en México, que es claro ver las futuras generaciones que es posible llegar a los puestos de toma de decisiones. Como dirigente del Comité Olímpico Mexicano, pero también como presidenta de la Cámara de Diputados, estoy clara que si nosotras las mujeres no creamos y fortalecemos una perspectiva de género, pocos resultados daremos, pero nos vamos a arrepentir en un futuro, porque no estaríamos logrando lo que podemos lograr en estos momentos siendo las líderes del momento, tomando decisiones unidas, respetándonos. Todas podemos siempre y cuando nos respetemos. Yo quiero agradecer nuevamente la invitación y si me permiten, si me permiten, para declarar inaugurado este evento, siendo las 11:26 del día, declaro formalmente inaugurado este gran foro. Muchísimas gracias y muy buen día. A continuación, Silvana Leiva, coordinadora de investigación de Versus Periodismo Deportivo AC, expondrá los resultados del Observatorio de Medios a cargo de dicha organización. Muy buenos días a todas, a todos. Solamente confírmenme si me están escuchando bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá en este foro y compartirles los resultados de esta investigación. Me disculpo por no estar allá presentes, pero bueno, ya saben, con la contingencia se complica, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con quienes me precedieron en el uso de la palabra, la importancia de incorporar una perspectiva de género, de reconocer el papel que tiene los medios de comunicación, la cultura, nuestras ideas sobre lo que tiene que ser la sociedad, ¿no? Que muchas veces nos impiden ejercer nuestros derechos, que nos vulneran y un poco el esfuerzo que hicimos en Somos Versus con este observatorio de medios refleja esta preocupación por el papel que tienen los medios de comunicación tan importante en nuestras sociedades, el papel del deporte como un motor de inclusión social. Me parece muy importante que hoy estemos también compartiendo este espacio con deportistas, porque pues quienes más sufren muchas veces esta discriminación son las mismas deportistas, las mismas atletas. Entonces un poco, bueno, a continuación les voy a comentar un poco sobre este estudio. Voy a compartir mi pantalla, nomás porfa cuando yo comparta me dicen si la pueden ver, ¿sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, ojalá que sí la puedan ver, porque yo no las puedo ver a ustedes, entonces ojalá que sí la puedan ver. Muy bien. Bueno, un poco les voy a comentar quiénes somos Versus y por qué llegamos a realizar este estudio.
Bueno, en Somos Versus existe porque el deporte es parte fundamental de nuestra autonomía. Creemos que el deporte es algo muy importante para la autonomía y para la identidad de todas las mujeres. Las niñas, mujeres y jóvenes necesitamos representaciones de calidad en los medios de comunicación para poder combatir una discriminación que sabemos que es multidimensional, que es interseccional, que tiene que ver con nuestro género, con nuestra situación social, con cuestiones de raza, etcétera. Y creemos que en ese sentido los medios de comunicación ocupan un papel fundamental en nuestra representación en la sociedad y en las oportunidades en lo que esto se traduzca, ¿verdad? Nosotros, con esta preocupación en mente, en noviembre de 2020 comenzamos una investigación sobre los medios deportivos de México. La empezamos en noviembre de 2020 y la terminamos en noviembre de 2021, es decir, fue un año de investigación, un año de observación. Aprovecho para agradecer a quienes permitieron que esta investigación sea posible, específicamente ONU Mujeres y Fondos Semillas, que nos proveyeron de los fondos para esta investigación. Este es un estudio cuantitativo en el que observamos durante un año las notas emitidas por 8 periódicos deportivos de alcance nacional. 4 de ellos fueron periódicos físicos y 4 de ellos fueron periódicos online. El objetivo que nosotros teníamos en esta investigación era, a través de la cobertura, es decir, nosotros queríamos observar la cobertura de estos medios de comunicación para entender 2 cosas. ¿Qué tipo de cobertura se ejerce sobre las atletas mujeres y sobre el deporte femenil en general? Y también qué lugar ocupan las periodistas en estas redacciones, porque acá suceden 2 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Las mujeres no somos solamente vulnerables cuando nos representan, sino también las mujeres que se dedican al periodismo deportivo sufren una discriminación respecto de sus pares hombres, y eso también era objeto de esta investigación y lo capturamos. Este estudio se basa en algunas apreciaciones que ya quienes me precedieron en el uso de la palabra mencionaron, cosas muy importantes que tienen que ver con la violencia simbólica, con la brecha de género enorme que hay en los medios de comunicación. Según el reporte global de medios, si las cosas siguen igual, vamos a necesitar mínimo 67 años, lo cual es poquísimo al lado de lo que yo creo que se necesita para poder cerrar esta brecha promedio de igualdad de género en los medios de comunicación tradicionales. Otra cosa que sucede, ustedes saben que en los medios de comunicación en general hay una brecha de género y hay una representación siempre negativa, una representación que nos vulnera muchas veces en nuestra dignidad como personas, como mujeres, y esto se manifiesta con mucha más fuerza en el periodismo deportivo. En el mundo deportivo predominan los estereotipos de género y predomina el sexismo que divide tajantemente lo que es masculino de lo que es femenino, ¿no? Entendido como ciertas características que se asocian a los hombres, ciertas características que se asocian a las mujeres y los lugares que se espera que ocupen las mujeres en el mundo, en la vida, ¿no? Se reflejan también en los lugares en los que nos ponen los medios deportivos, tanto como atletas como comunicadoras y periodistas. Y una cosa que es cierta también es que en el periodismo deportivo especialmente siempre se ha priorizado el modelo del atleta varón, ¿sí? Específicamente el atleta varón blanco, ¿no? Cis, hetero, y podríamos seguir con las caracterizaciones, ¿verdad? El periodismo deportivo siempre ha estado centrado en contar historias de hombres fuertes, de hombres héroes, de hombres que son pioneros, de hombres que son genios del deporte. Y sin embargo, a pesar de que las mujeres cada vez más nos hemos abierto paso, ¿no? En el mundo, en un mundo que antes estaba prohibido para nosotras, como son los deportes, y hay mujeres que también son heroínas, son pioneras, son mujeres fuertes. A nosotras nos relegan a otro tipo de secciones en los periódicos. Generalmente las historias principales hablan de hombres, hablan de grandes atletas fuertes, y las contraportadas o las fotos o las grandes secciones de entretenimiento nos reportan y nos dibujan como objetos, ¿no? Como cuerpos que son para el consumo, ¿verdad? Y esto es una gran representación de cómo se vive la brecha de género en los medios de comunicación y en el deporte sobre todo. Ahora les voy a comentar un poco más sobre el diseño de esta investigación. Como les dije, nuestro estudio fue un estudio cuantitativo, hicimos un análisis de contenido de estos 8 medios. En total llegamos a analizar 9.964 noticias en el periodo de un año. Ya les mencioné cuáles son los objetivos principales, era entender cuánto espacio se nos dedica, eran 2 preguntas muy grandes, ¿no? ¿Cuánto espacio se nos dedican en todas estas portadas, en todas estas notas que nosotros miramos? Y no solamente cuántas, sino cómo es el espacio, ¿no? Porque una cosa muy importante
que todos, todas quienes estudiamos estos temas tenemos bien en claro, ¿no? Que el espacio solo, por sí solo, no es suficiente. También es necesario discutir sobre la calidad de ese espacio, el tipo de ese espacio, y acá los medios cuentan con una serie de recursos editoriales, una serie de recursos narrativos que pueden volvernos a colocar en un lugar estereotipado, en un lugar vulnerable, a pesar de que nos brindan espacio, ¿no? Entonces, queríamos responder a estas dos preguntas principalmente. Para observar las 9.000 y tantas notas que analizamos, seguimos el método de la semana construida. Esto se hizo para asegurar la representatividad de la muestra. Y la observación, como les mencioné antes, fue desde noviembre de 2020 a noviembre de 2021. Nuestro libro de códigos contó con más de 60 variables y participaron más de 10 codificadoras. Participó en pleno el equipo de Somos Versus. Aprovecho para agradecer también a las compañeras que participaron de esto, principalmente Ana Cruz y Alexia de la Cruz, que fueron las primeras coordinadoras de esta investigación, y también todas las codificadoras que fueron voluntarias. Bueno, y ahora sí ya vamos a los hallazgos. Les voy a contar un poco qué encontramos en esta investigación. Recuerda, la primera pregunta es ¿cuánto espacio se dedica a las mujeres en estas notas? Como podemos ver, este gráfico de pastel que ven acá muestra básicamente el género del sujeto central de la nota. Como pueden ver, más del 85% de las notas tienen como sujeto principal a un hombre, apenas un 7% tiene como sujeto principal a una mujer, personas no binarias rayan el 0%, y otro 7% pues no identificado, ¿no? Si nosotros leemos lo que está a la derecha, ¿no? Tenemos más de 9.000 notas analizadas y apenas un 7% habla de mujeres o atletas femeniles. Si lo leemos de otra manera, si tomamos 10 notas al azar, menos de una va a ser sobre una mujer, ¿sí? Esto habla del lugar que se nos destina y estamos hablando de un año de observación. Luego, los espacios de las mujeres no son solo de ellas, esto lo voy a explicar. Nosotros miramos no solamente quién era el protagonista de la nota, sino también quién era el protagonista de la foto, quiénes eran las fuentes, quiénes firmaban las noticias. Y como pueden imaginarse, las noticias se dividen principalmente pues, en rama deportiva, ¿no? Hay noticias que se tratan sobre deporte varonil y notas que se tratan sobre deporte femenil o de ambas ramas, lo cual fue menos frecuente, pero también sucede, ¿verdad? Y lo que sucede acá, lo que podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, es que las notas sobre deporte femenil llevan un 24% de firmas de hombres, ¿sí? Es decir, los espacios en los que se habla de deporte femenil no son solamente espacios nuestros, porque allí, y acá pongo solamente un ejemplo con las firmas, pero también sucede en las fuentes, también sucede en las fotos. Muchas veces las noticias tratan sobre deporte femenil, pero cuando uno se pone a leerlas, en realidad no hablan sobre ellas, ¿verdad? Muchas veces es sobre deporte femenil, pero el protagonista es un hombre, quien firma la nota es un periodista hombre, a quienes se les consultan son fuentes hombres, ¿sí? Y cuando nosotros volteamos a ver lo que sucede en el deporte varonil, esto no se refleja, no es que las mujeres también tienen un lugar en el deporte varonil. Si ustedes se fijan, en el segundo grupo de barras vemos que las noticias de deporte varonil apenas un 5% están firmados por mujeres, ¿sí? Y esto, cuando hablamos de fuentes o de protagonistas en fotos, se reduce al 1%. Entonces, esto nos habla también de que muchas veces las mujeres buscamos tener nuestros espacios y sin embargo nuestros espacios siguen estando, entre comillas, nuestros espacios, no siguen estando liderados por hombres en diferentes roles. Y ellos sí tienen un espacio exclusivo en el que ellos hablan de ellos, ¿verdad? Otro de las muestras de lo que estoy mencionando es esto de quiénes son los protagonistas en las diferentes ramas, ¿no? Los hombres son protagonistas de notas sobre deporte femenil en un 9%, mientras que las mujeres son protagonistas en notas sobre deporte varonil en apenas un 1%. Ya pasando, recuerdan la segunda pregunta, ¿no? No es suficiente solo con tener espacios destinados a deporte femenil, sino también hay que entender la calidad de ese espacio, y esta es una pregunta que nos hicimos y que la medimos con diferentes tipos de refuerzos de estereotipos, y encontramos que no solamente los medios de comunicación deportivos nos dedican muy poco espacio a las mujeres, sino que también este espacio está altamente cargado de estereotipos, en los que le llamamos una brecha cualitativa, ¿no?
Del total de la muestra, el 8.6% de estas noticias refuerzan algún tipo de estereotipo de género. Y si nos centramos solamente en las notas de deporte femenil, el 25% de estas noticias refuerzan algún tipo de estereotipo. Si lo ponemos en términos de 1 a 10, el 25% es 1 cada 4 notas, ¿verdad? 1 cada 4 notas que habló sobre deporte femenil tiene alguna carga de estereotipos de género, ¿sí? El 32% de las portadas que tienen mujeres como protagonistas, portadas me refiero a las primeras páginas, ¿sí? Cuando una noticia de primera página tiene a una mujer como protagonista, en el 32% de los casos, es decir, 1 cada 3, hubo algún tipo de refuerzo de estereotipos. Y ahí lo que pueden ver en este gráfico son tipos de estereotipos en el que nosotros nos fijamos, ¿no? Por ejemplo, el más frecuente fue la invisibilización, cuando las mujeres no tenemos nombre, cuando se habla de la atleta, la esposa, ¿no? La hija, y no tenemos un nombre propio. La feminidad, cuando en vez de hablar de nuestras capacidades deportivas y de nuestras capacidades como profesionales, se habla de nuestro cuerpo, de que somos elegantes, de que somos bonitas o de que somos muy femeninas, ¿sí? La jerarquización, que se nos ponga como parámetro a los atletas hombres y de ahí en fuera esa es como la medición, ¿no? Y lo mismo con los parámetros masculinos. La sorpresa por logros deportivos, esta suerte de lenguaje condescendiente que se usa cuando se habla de deportistas mujeres, como si nosotras no fuéramos capaces de lograr lo mismo que logran nuestros pares hombres o para aquello para lo que trabajamos, ¿no? Recordemos que las mujeres que están retratadas en estos espacios son profesionales del deporte, entonces no debería haber sorpresa porque puedan meter un gol, ¿saben? Bueno, y después otros tipos más específicos como infantilización, sexualización, resaltar el físico, hablar de la violencia machista como un espectáculo, etcétera, etcétera. Otro de las muestras, ¿no? De este tipo de presencia de estereotipos, como dato nuevamente, los estereotipos de género recaen mucho más sobre las mujeres, porque alguien me podría decir, bueno, los estereotipos de género están en los dos géneros, también se estereotipa a los hombres, entonces por eso quise mostrar esta gráfica, porque la vara no es la misma, ¿no? Y el peso de este estereotipo no recae de la misma forma en hombres y en mujeres, mientras que el 28% de las noticias que hablan sobre una mujer presenta algún tipo de estereotipo, en el caso de los hombres este porcentaje es de apenas el 3%. Es decir, sí se estereotipa a los hombres, pero la cifra es muchísimo menor y los tipos de estereotipos son diferentes, ¿sí? A los hombres, en los hombres no se demerita su capacidad como atletas profesionales, sino que se resaltan otras cosas que son estereotípicamente masculinos, pero eso no quiere decir que sea algo negativo para ellos, ¿no? Se resalta su fuerza, se resalta su enojo, se resalta su capacidad de conquistadores, sus lujos, su riqueza, etcétera. No es el mismo, no es la misma, sí, estereotipación que se utiliza con las mujeres. Bueno, esta tabla nomás es para mencionar que lamentablemente aún en 2022 sigue habiendo una concepción muy binaria de lo que es el deporte, ¿no? Sigue habiendo una idea de que los deportes existen, hay deportes para mujeres y hay deportes para hombres, ¿sí? Lo que se nos enseña desde que vamos al kinder, ¿sí? Hay cosas que las niñas pueden hacer y cosas que los niños pueden hacer. Y esta tabla refleja un poco la distribución por deporte. Acá no están todos los deportes que miramos, pero son básicamente los más representativos. Deportes típicamente conocidos como masculinos, ¿no? Como el automovilismo, el básquetbol, el béisbol, el boxeo, el fútbol americano, tienen más del 90% de rama varonil o de hombres, ¿sí? Hay deportes en los que las mujeres somos prácticamente invisibles, como el automovilismo o el fútbol americano. Seguramente mucha gente piensa que las mujeres no practican estos deportes. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación simplemente no lo reportan, ¿no? Y luego, y considerando, ¿no? lo que se entiende estereotípicamente como femenino y masculino, deportes en donde, los únicos deportes donde predominan las mujeres en términos de distribución en esta tabla, son aquellos que se podrían considerar típicamente femeninos como la gimnasia o el yoga, ¿verdad? Y luego hay deportes un poco más, entre comillas, igualitarios como el voleibol, donde encontramos una paridad relativa, ¿no? Pero bueno, esto es para mostrar un poco cómo sigue dividiéndose la concepción binaria sobre todo, porque acá ni siquiera nos metemos a hablar de género no binario, de deportistas trans, acá se separa muy tajantemente entre la rama femenina y la rama varonil de los deportes.
Otro de los grandes hallazgos tiene que ver, y como les mencioné al principio, también miramos un poco qué pasa con las periodistas. También hay una invisibilización en las firmas. Este gráfico que ven ahí muestra básicamente el total de la muestra, cuál es el género del autor o autora de la nota. En general, y esta es una tendencia general del periodismo, lo que ven en verde, ¿no? La firma tiende a no estar identificada o no firmada, ¿no? Las notas tienden a firmar de manera como editorial, donde se invisibiliza a quien está detrás trabajando y redactando esa nota. Es una práctica muy común en el periodismo, lamentablemente, que no se atribuya a una persona las notas. Pero bueno, del 30% de las notas de la muestra que sí estaban firmadas por una persona e identificadas con un género, podemos ver una diferencia muy grande, ¿no? El 25% de ese 30%, ¿no? Son hombres y apenas un 5% son mujeres. Esto nuevamente habla de que los hombres firman más de 4 veces que las mujeres, que sus colegas mujeres. Como no podemos tener, este estudio fue una observación, sería ideal contar con más datos adentro de las redacciones, ¿no? Porque suponemos que muchas de las notas, entre comillas, no firmadas, pueden estar siendo escritas por mujeres, pero que no tienen derecho a su firma, y quienes conocen, conocen del mundo del periodismo saben que la firma es un signo de prestigio, ¿no? Y es un signo de crédito a la carrera de una persona. Entonces hay muchísimas firmas invisibilizadas, hay una situación de invisibilización generalizada que sobre todo sufren las mujeres en las redacciones. Bueno, esto nada más es una desagregación por medio de comunicación. Como les mencioné, miramos 8 medios de comunicación, y como pueden ver en la segunda columna, la que dice mujer, ese es el porcentaje de firmas femeninas que hay en estos medios. En ningún caso las firmas de las mujeres superaron el 10%, es decir, en el mejor de los casos, en el mejor de los periódicos, en el más igualitario de los periódicos, 1 de cada 10 notas está firmada por una mujer, ¿sí? Y hay periódicos en los que, como pueden ver, el porcentaje de firmas femeninas es inferior al 1%, es decir, prácticamente no hay mujeres firmando estas notas. Finalmente, no solo los medios de comunicación invisibilizan a las mujeres, como les mencioné, hay todavía un modelo muy binario de lo que es el deporte. Entonces, en general, los medios de comunicación separan entre hombres, mujeres y ya. Después, otro tipo de identidades no están prácticamente representadas. Y les quería mostrar estos 2 gráficos que son como no gráficos, porque en realidad prácticamente es un pastel entero, ¿no? El gráfico de la izquierda lo puse a propósito para que vean que no hay personas LGBT en las noticias, ¿sí? El 99.9% de las personas, solamente encontramos 10 notas entre más de 9,000 notas que mencionan a una persona de la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? Personas transgénero, el 0.06%, es decir, nadie, solamente 6 noticias, ¿sí? Esto es para mostrar cuán binario sigue siendo el imaginario del periodismo deportivo, cuán poco inclusivo con otras identidades, cómo el parámetro cis hetero patriarcal sigue siendo el que predomina en las redacciones y en las notas. Finalmente, también hay una situación de poca inclusión de otras razas, ¿no? De otras etnias. Las noticias casi en su totalidad hablan de atletas blancos o mestizos, ¿sí? Prácticamente las personas indígenas no aparecen en estas noticias. Solamente personas negras o mulatas tienen un 10% de representación, pero no hay mucha diversidad en las notas, ¿no? Y finalmente el deporte adaptado. El deporte adaptado es otro tema muy importante para mencionar acá, donde tampoco encontramos gran representación. Apenas 51 notas de las más de 9,000 notas hablaron de deporte adaptado. Y el 60% de esas notas, está hablando del 60% de 51, es un poco más serán como 30 notas, fueron sobre Juegos Paralímpicos, ¿sí? Los Juegos Paralímpicos es un evento extraordinario en la agenda deportiva. Entonces, esto quiere decir que si nosotros no hubiéramos tenido un evento extraordinario como los Juegos Paralímpicos, la representación de deporte adaptado hubiera sido muchísimo menor, ¿sí? Esto habla de la poca inclusión que existe en los periódicos y en los medios. Y bueno, estos han sido solamente algunos de los hallazgos. Tenemos mucho más, obviamente. Quería mostrarles un poco los puntos más críticos de lo que encontramos, pero
pero básicamente algunas reflexiones finales, a pesar de que sí se ha avanzado, no podemos decir que no haya avance en reconocimiento al deporte femenil. La representación simbólica de las mujeres sigue siendo muy escasa y sigue siendo cargada de estereotipos, ¿no? Lo que decíamos al principio, con tener notas no alcanza, las notas tienen que ser objetivas, representarnos como profesionales, no estereotipantes, igualitarias, etcétera. Nos siguen cosificando, sigue habiendo una alta sexualización y una alta presencia de estereotipos cuando las mujeres aparecen o cuando las mujeres están en las fotos, ¿sí? Y una cosa última que es súper importante, la invisibilización de otros sectores de la población incrementa la exclusión y la violencia histórica que han sufrido todas estas identidades, donde estamos las mujeres, pero también hay muchas más identidades, personas no binarias, personas de la comunidad, personas con discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Y esto, como ya hemos mencionado anteriormente, tiene serias consecuencias para la igualdad en nuestras sociedades. Y eso sería todo. Bienvenidas las preguntas. Muchísimas gracias por el espacio. Voy a dejar de compartir. Agradecemos a Silvana Leiva por su exposición. Haremos una breve pausa para que inicie el panel Violencia contra las mujeres, brechas en los espacios deportivos, por lo que despedimos a las integrantes del Presidium y le pedimos al público permanecer en sus lugares.
Agradecemos su paciencia y antes de iniciar el panel, le damos la bienvenida a la licenciada Coatlicue Nieto Pérez, secretaria técnica de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal, moderadora de este evento. Muchas gracias, agradezco su paciencia y estoy muy contenta de poder estar esta mañana con ustedes hablando de un tema que a veces, y comentaba justo antes de entrar o de empezar con el evento, con las compañeras, sobre lo complicado que a veces es en los tribunales, en un tribunal en particular, hablar de estos temas, ¿no? Nos preguntan, ¿por qué hablamos del deporte en un tribunal administrativo? Y yo les diría, ¿por qué no hablar del deporte en un tribunal administrativo? ¿Por qué no hablar de las limitaciones que tienen las mujeres y que enfrentan en todos los aspectos? ¿Por qué no entender que las personas somos entes complejos, que participamos en muchos ámbitos y que las personas en nuestra conformación integral tenemos que mirar a otros espacios, ¿no? Y comprender cómo trabajan estos espacios y cómo podemos participar para que todos estos espacios sean igualitarios? Entonces, con estas palabras quiero comenzar para señalar que hace rato platicábamos y me gustaría más hablar un poquito, antes, ya me estoy yo pues olvidando del libreto un poco, perdóname, pero me gustaría platicarles un poco sobre los antecedentes de nuestras invitadas. A ver, ahorita me van a ayudar a reconectar a nuestra compañera de Versus, porque por ahí la perdimos un poco. Y me gustaría que nos hablaras un poquito, Jessica, de lo que nos estabas compartiendo allá en la sala sobre tu experiencia y la experiencia en el fútbol de playa, porque ella es seleccionada nacional del fútbol de playa. Entonces, ella nos platicaba de los logros que ha alcanzado y de lo poco que se sabe de este deporte. Entonces, ojalá nos puedas regalar algún comentario. Sí, en realidad el fútbol de playa empezó por allá del 2017 como un proyecto nuevo, una selección femenil, justo porque al equipo varonil le exigieron tener un equipo femenil. Digo, fue una buena oportunidad para todas las que empezábamos o las que ya nos habíamos olvidado un poquito del fútbol, porque yo en realidad siempre me dediqué al fútbol soccer. Jugué a un nivel universitario muy alto, incluso hasta fui campeona nacional en el 2009. Después de eso, pues, tengo a mis hijos, entonces me olvido un poco del fútbol. Después me invitan al fútbol de playa y fue para mí un honor. En realidad, es muy poco conocido en este momento. En realidad no he visto muchas canchas aquí en la ciudad de fútbol de playa. Generalmente nosotros adaptamos nuestro deporte a jugar en canchas de voleibol de playa. Nos tratamos de preparar porque llegan a haber torneos en Mérida, en el extranjero, en Italia, en Estados Unidos, que han llegado a ser invitadas mis compañeras de selección, pero tenemos que prepararnos siempre en una cancha de fútbol, de voleibol de playa. Es muy complicado porque no hay mucha difusión, en realidad se conoce muy poco de ese deporte. Nosotros por ahí del 2019 fuimos invitadas para El Salvador, era un torneo de CONCACAF. En realidad nosotros salimos campeonas de CONCACAF y nos dio el boleto a los World Beach Games, que fueron en Qatar en el 2019. Y nosotros llegamos a competir allá contra selecciones muy grandes, en este caso España es la que está más desarrollada en este deporte. Jugamos contra ellas, contra Brasil y contra, no me acuerdo ahorita de la otra selección, ya, Cabo Verde, ya me acordé. En realidad nos fue bien, las expectativas que tenían sobre nosotros eran realmente muy bajas porque nunca habíamos competido en un deporte como es el fútbol de playa. Llegamos y quedamos en 5º lugar mundial, ¿no? Tuvimos una derrota frente a España, contra Brasil empatamos y contra Cabo Verde ganamos. Nosotros regresamos muy feliz, pero en realidad no había mucha difusión aquí. Yo me acuerdo que los únicos, las redes sociales eran las únicas en las que se hablaba de nosotros y era como en la página de la selección, ¿no? O sea, y en realidad, pues creo que hasta este momento yo creo que pocas personas saben que existe el fútbol de playa. Ahorita tenemos un próximo proceso que es para Finlandia. En el 2023 nuestra selección está parada, no ha habido mucha difusión sobre esto y bueno, esperamos que nos llamen para volver a competir, a representar a México, que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, ¿no? Muchas gracias.
Yo le pedí así un poco de improviso, y disculpa, que nos hablara de su experiencia, porque justamente me parece que una de las posibilidades que tenemos a través de estos eventos es abonar a darle visibilidad a los deportes practicados por las mujeres y a conocer las vicisitudes que tienen que atravesar para salir adelante. Entonces, por eso es que me permití pues preguntártelo de esta manera. Y quiero agradecer antes de continuar la presencia de Adelina González María, directora de promoción de Cultura y No Discriminación de CONAPRED, que nos acompaña. Muchas gracias, Ade. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Bueno, para hablar un poquito más sobre el tema que nos ocupa, le voy a ceder el uso del micrófono a Ingrid para que nos hable un poquito más sobre estos resultados que se obtuvieron del observatorio y que nos abunde sobre el aspecto particular relacionado con los hallazgos en cuanto al tratamiento de la desigualdad de los medios de la forma en que se presentan los deportes femeninos, por favor. Hola, buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y a todas por su participación. Yo creo que estos datos nos sirven pues para hacer un llamado especial a los medios, sobre todo para que las mujeres podamos tener más representaciones tanto en calidad como en calidad. Desde mi experiencia, desde los 2 años yo juego fútbol y mis representaciones eran mi papá, David Beckham y El Matador. Jamás tuve una representación femenil, no porque no existiera en mi época, sino porque yo nunca la vi. Considero que toda esta invisibilización del deporte femenil pues contribuye a que quizá las personas o mi compañera aquí a mi lado, pues al final, al que no se vean representadas todos estos deportes, desde muy niñas creemos que esto no existe. Entonces creo que todo esto pues funciona para, al ser pioneras en estos deportes y sobre todo en estos espacios, nos ayuda para que las futuras generaciones pues crean que, o más bien sepan que estos deportes sí existen y se sientan sobre todo identificadas. Entonces yo creo que este es un llamado especial a todos los medios y también, no sé, creo que las diferentes dependencias gubernamentales y también el sector privado tienen que invertir en más proyectos sociales para que pues podamos continuar en esta lucha que creo que esperemos que en algún futuro pues sea muy mínima. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Me gustaría regresar con Esteli para que nos comente un poquito más cómo es dedicarse o decidir dedicarse al fútbol. Ya nos anticipaste algo, pero en esta sociedad que tiene tantos prejuicios y estereotipos respecto a las mujeres y a los roles que puede desempeñar o no, ¿nos podrías compartir un poco de cómo fue para ti encontrarte con el fútbol y desarrollarlo como una forma de vida, por favor? Sí, yo tuve la fortuna de tener un papá increíble. Yo me acuerdo que al principio yo quería dedicarme como al patinaje sobre hielo. Es muy raro, pero eso me gustaba. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, no, está el fútbol, vamos a jugar fútbol. Entonces mi papá era muy fanático del fútbol, jugaba fútbol. Mi mamá incluso jugaba fútbol desde los 14 años, súper chiquita. Entonces yo siempre tuve las figuras de mis papás jugando fútbol. Igual mis hermanos igual se dedicaron al fútbol, uno sí llegó a ser profesional, el otro no, pero digo que mi entorno era muy dedicado a eso. Yo creo que eso me ayudó bastante, que mi papá me apoyara muchísimo, incluso hasta ya adulta con hijos me decía, no, vete a entrenar, tú debes de hacerlo, ¿no? O sea, yo la verdad conté con esa fortuna, pero por otro lado sí había personas que, me acuerdo que en mi carrera mis profesores me decían, a ver, ¿cómo te vas a ir a un torneo? O sea, ¿qué quieres ser? ¿Médico veterinario o futbolista? Y yo, no, yo quiero hacer las dos cosas porque las puedo hacer en este momento. No, es que no puedes hacer las dos. Me acuerdo que en ese aspecto había muchos profesores, incluso doctoras que me decían eso. Y a mí me frustraba mucho porque yo decía, deberían de apoyar más al deporte. O sea, nosotros estamos representando una institución, estamos representando
a la facultad y que no te apoyen a veces es muy, muy difícil. Incluso yo creo que toda mi vida he tenido entrenadores hombres, ¿no? Y hay unos que sí te apoyan muchísimo y hay otros en los que te hacen sentir mal, ¿no? No, no eres muy buena, ¿no? No eres en esto, estás pasada de peso. O sea, sí, yo creo que hay personas que te forman también para bien y hay otras que no lo hacen. Yo trato de quedarme siempre con las cosas que sí puedo mejorar y con las cosas que me alimentan a las cosas negativas. Yo creo que eso fue todo lo que me ha llevado hasta el día de hoy y haber llegado y competir a un nivel muy alto, ¿no? Pero yo creo que sí necesitamos más apoyo en general, porque pues no, a veces lo ves como algo recreativo y no, deberíamos de poder querer competir y buscar y hacer mucho más, ¿no? No solo ser o estudiante o deportista. No, yo creo que se puede compaginar perfectamente y eso nos haría mejores personas. Totalmente de acuerdo contigo, Jessica. Justamente lo que comentaba al principio, ¿no? Esta necesidad de parcializar a las personas, de dividirlas, de clasificarlas, pero de la exigencia de eliminar aspectos de la vida que son igualmente válidos, igualmente importantes, ¿no? Bueno, si vas a ser veterinaria, ¿no? Porque es veterinaria también, pero no puedes practicar un deporte a nivel profesional, ¿no? O sea, esta necesidad de o te dedicas a una cosa o no, ¿no? Bueno, para no abundar yo más sobre este tema, hay un asunto, un punto particular que a partir de lo que me comentabas, Jessica, me gustaría platicar con Ingrid y volver luego contigo sobre el tema del cuerpo, el cuerpo a las mujeres y el tratamiento que los medios le dan a nuestros cuerpos, ¿no? Me gustaría saber algo más de lo que nos pudiera platicar Ingrid, del resultado de este análisis, este observatorio que se hizo a los medios, por favor. Bueno, nada más sumando algo y regresando a la respuesta de tu pregunta. El año pasado las pioneras del fútbol de la selección femenil cumplieron 50 años, no sé si las conozcan, pero en llegar a esa final que fue en el Estadio Azteca y llenaron el Estadio Azteca con 110,000 espectadores. Han sido pues la primera selección femenil en fútbol. No es profesional, o bueno, no fue profesional en esa época porque no fue respaldada por la FIFA. Sin embargo, estas pioneras, al comentar o al hacer, tuve la oportunidad de entrevistarlas y ellas me comentaban que sin el apoyo de su familia no lo hubieran logrado, porque no tenían apoyo, no tenían paratachos, no tenían uniformes, incluso mencionan que un mundial antes estaban en el aeropuerto, el mundial anterior fue en Italia, y no tenían uniformes. Entonces una persona se acercó y les llegó con la sorpresa en el aeropuerto de brindarles uniforme. Incluso no tenían ni para la bandera de México y como fue en Italia, cuentan una anécdota que cuando llegan a Italia, un italiano les brinda la bandera de Italia y ellas la voltearon y le pusieron el escudo de México. ¿A qué voy con esto? A que sin el apoyo de la familia y también sin pues como estas porras de una misma para poder lograr como todo esto, pues no hubiera sido posible lo que ellas lograron, ¿no? Ellas han sido las pioneras y desafortunadamente el año pasado muy pocas personas pues celebraron su 50 aniversario. Entonces nos muestran fotos de ellas cuando, bueno, fue en el 71, yo creo que ellas tenían como 16, 18, 23 años. Y su cuerpo no era un cuerpo estilizado, era un cuerpo, pues, como debemos de aceptarnos el cuerpo, ¿no? Con esta libertad de autonomía corporal. Y considero que los medios, pues, son participantes a que nuestros cuerpos, si eres deportista, tienes que lucir impecable, ¿no? Tienes que tener un cuerpo muy estilizado. Incluso en varias notas, cuando hacen alguna nota o alguna portada o mencionan a alguna deportista, el encuadre normalmente se enfocan de tal manera que el cuerpo pues sea muy sexista. Más allá del talento, más allá que si es un encuadre completo, siempre atribuyen a partir del busto hacia arriba. Entonces creo que estos hallazgos nos ayudan a
a impulsar a que más allá de que van este cuerpo estilizado, pues vean que es un cuerpo deportivo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando representan en fotografías al deporte varonil? Pues obviamente no enfocan la cara, no enfocan su cuerpo, enfocan lo que debe ser pues un deportista. Considero que esto pues debe de ayudar a que también nos representen a nosotras así en todos los medios, ¿no? Gracias. Gracias, Ingrid. Jessica, ¿qué nos podrías comentar sobre el tratamiento del cuerpo y tu experiencia en el deporte? Me acuerdo que de muy niña siempre te decían, no hagas gimnasio porque se te va a poner cuerpo de hombre. Eso es lo típico. A mí me da mucha risa porque siempre les digo, el cuerpo de hombre yo ya lo tenía entonces. O sea, en realidad solo lo vi, saqué el cuerpo de mi papá, digamos. Sí, sí pasa mucho. Ha habido varias personas que me han criticado por el peso, por esto, por el otro. Yo creo que es cruel, es muy cruel que te estén criticando por esas cosas. También conozco muchas jugadoras actualmente que tienen miles de seguidores, ¿no? Y que justo es porque salen en traje de baño. Y yo digo, deberían de estar preocupados en su talento, ¿no? Porque son muy talentosas y también tienen un lindo cuerpo, o sea, están muy guapas, o sea, pero que solo las vean, o sea, les puedes preguntar, ¿conoces esta jugadora? Ay, sí, es la que está así con una figura súper esbelta y guapísima. Ajá, ¿la has visto jugar? No sé ni de qué equipo es. O sea, yo creo que a veces sí se olvidan de lo realmente importante que es el talento que tenemos como jugadoras. Yo creo que ya llega el momento en que realmente no te importa mucho cómo te veas, sino lo que hagas con ese cuerpo. A mí me ha funcionado bien estos 34 años y yo creo que siempre quiero estar mejor, claro que sí, atléticamente hablando, quiero estar mejor, quiero estar más fuerte, quiero ser más rápida. Va pasando el tiempo, ya no lo eres tanto, pero eso quiero. O sea, verme bien o verme como el estereotipo que la gente quiere ya es un plus, ¿no? Pero mientras yo me sienta bien y mi cuerpo me funcione para jugar fútbol perfecto, con eso me quedo a gusto. Muchas gracias, Jessie. Me gustaría aquí hacer nada más una pausa para comentarle a las personas que nos están siguiendo esta transmisión, porque principalmente se está difundiendo por redes sociales, por YouTube, que nos puede hacer sus preguntas y enviárnoslas a partir del chat que está en la misma plataforma y me las van a hacer llegar aquí. Entonces, si tienen alguna pregunta en particular hacia nuestras ponentes, pues yo se los voy a agradecer mucho. De hecho, ya tengo aquí un par de preguntas y la primera es para Jessie y me dice que si te has sentido violentada por algún medio en algún momento. Pues creo que para sentirme violentada al menos deberían de hablar de mí y en realidad no han hablado de mí mucho. Entonces creo que hasta el momento no. Los medios que se han acercado a mí han sido para hablar cosas lindas. Creo que los reportajes que me han hecho principalmente han sido de la Gaceta de la UNAM, de la Gaceta de mi facultad, en unos 2, 3 programas y se han hablado cosas lindas. Yo creo que en ese momento no he sufrido violencia en ese aspecto. Gracias. Y me gustaría preguntarle a Ingrid más sobre algo parecido, más allá de la cobertura, más bien como periodista, ¿cuál es el tratamiento, el trato que recibes del medio del periodismo deportivo? El trato dentro de pues bueno, creo que tanto en este espacio, en este ambiente, creo que en general siempre somos más vulnerables las mujeres, ¿no? Y no nada más es, ¿sabes qué? Por profesión soy periodista o creo que en cualquier tipo de profesión siempre somos muy violentadas y muchas veces dentro de estos ambientes, pues creo que la mayoría de nuestros colegas normalizan esta violencia, ¿no? A veces no nos damos cuenta que estamos siendo parte de esta violencia hasta que ya hacemos como una como una reflexión de qué es lo que está pasando dentro de este ambiente y por qué consideramos que esto es violento. No. Creo que en cualquier ámbito profesional, dentro del deporte y en cualquiera, necesitamos y creo que exigir buenas prácticas
tanto para nuestros colegas hombres y también para nuestras colegas mujeres, ¿no? Considero que si tenemos todas estas buenas prácticas y si creamos quizá un ambiente empático, pues podemos lograr pues ya no normalizar estas violencias. Y pues creo que eso es lo que podríamos hacer como sociedad. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría aquí también comentar y rescatar parte de lo que señalaba la magistrada Zulema Morsi en su mensaje respecto a la violencia simbólica, ¿no? Nos comentaba Jessie, dice, bueno, es que no hablan de mí. Me parece que eso es una forma de violencia, ¿no? La invisibilización de las mujeres, de los deportes practicados por mujeres de la comunidad LGBTI+. O sea, que no estén presentes en los medios, que cuando se les difunde o cuando se hace partícipe de sus actividades deportivas se recurra a estereotipos, ¿no? Incluso a veces he visto yo cabezas encabezados con palabras denigrantes o de doble sentido, sobre todo cuando se hacen coberturas de deportes de mujeres, ¿no? Fotografías en las que las mujeres, los cuerpos de las mujeres son puestos en ciertos ángulos, como decía, con ciertos encuadres, pero no solamente es el encuadre, sino además lo que está detrás, ¿no? Cuando hace tiempo me mostraron a mis colaboradoras una fotografía de motivo de los Juegos Olímpicos, de una nadadora en la que está ella agachada y la imagen que está detrás de ella en una sincronía bastante sugerente es la de un varón. En una fotografía que no tendría por qué ser esa, ¿sí me explico? O sea, hay un tratamiento verdaderamente violento hacia las mujeres de cosificación de sus cuerpos y que las despoja de su dignidad. Y creo que de eso es de lo que estamos hablando, por eso estamos aquí reunidas y reunidos para poder señalar y hacernos responsables como consumidores de entretenimiento, como consumidores de los deportes y exigirle a los medios que haya un tratamiento igualitario, libre de discriminación y de estereotipos. Ese es el llamado que hacemos en este evento y para eso es que nos reunimos. Por eso les decía hace un momento, ¿por qué no? ¿O por qué no vamos a hablar de estos temas? Bueno, regreso aquí con Jessie. Tengo otra pregunta que, bueno, aquí me preguntan, ¿cómo te gustaría que estas notas fueran en el futuro? ¿Cómo te gustaría que cubrieran el deporte de las mujeres en el futuro? No, pues claramente me gustaría que hablaran de los logros que tienen como de siendo deportistas y a lo mejor también hablando un poco de ellas en el sentido personal de, bueno, esta jugadora se dedica como a esas cosas y a la par te trabaja, porque he visto como varias mamás en la liga también y no hablan de eso, ¿no? Nada más como, ay, mete un súper gol, o sea, bueno, sí, ¿saben qué sacrificios hace para llegar a entrenar? Y luego la paga de repente no es muy buena y tienen que empezar a buscar otros proyectos, porque hasta donde yo sé, varias de la liga son muy buenas académicamente. Hay muchas que tienen maestría y doctorados y eso es gracias a que no había una liga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir estudiando para seguir jugando a un muy buen nivel. Entonces, yo creo que también deberían de hablar como de lo que tenemos acá, un poco acá y de lo que nos esforzamos, ¿no? Porque de verdad hay mujeres muy impresionantes dentro de la liga y dentro de todos los deportes, o sea, yo estoy hablando como de lo que más conozco, pero dentro de todos los deportes hay mujeres maravillosas. Muchas gracias, Jessie. Ingrid. Nada más sumando algo, hablando hace rato con Jessie, me comentaba que fue compañera de Ana Galindo. Y comentábamos que, bueno, yo desconocía que Ana Galindo era jugadora de fútbol de playa, ¿correcto? Sí estuvo un poco tiempo en el proceso, pero terminó siendo la DT de fútbol de playa, interina, digamos. Ok, en ese sentido hablábamos que ahorita Ana Galindo, la verdad es que ha hecho, sí, la está rompiendo en grande al ser la primera directora mujer en una selección varonil, pero los medios empiezan a hablar de ella y la empiezan a visibilizar a partir de que es una selección varonil. ¿Y por qué de ella no sabemos antes su contexto, su trayectoria? No sabíamos nada, al menos por mi parte creo que no. Pero es eso, como seguir apoyando o por qué una mujer tiene que destacar siempre cuando se refuerza con el deporte varonil, ¿no? Creo que
es importante que, bueno, las mujeres tenemos que destacar desde el inicio, no nada más cuando somos parte de algo, de algún deporte varonil. Nada más quería sumar esto. Gracias. Sí, así es. De hecho, recientemente, ¿no? Una de las gimnastas que decía, yo no soy el primer, yo no soy el siguiente Michael Phelps, ¿o cómo era? Y decías, yo soy la primera, ¿no? Es que no recuerdo ahorita de esa gimnasta, discúlpeme. Pero bueno, aquí me llegaron otras preguntas y voy a plantear la primera, que tiene que ver con, dice, ¿pueden compartir información adicional sobre la experiencia de mujeres lesbianas, bisexuales, intersex y trans en el deporte? No sé quién de ustedes la quiera contestar. Pues bueno, creo que a través de nuestra investigación en los medios, como vieron los datos, pues la representación es casi nula. Y se nos hace extraño porque pues al final no es que no existan, es que no están hablando de las deportistas. Creo que también hay un tema muy controversial, sobre todo cuando dentro de estas notas, cuando mencionan a deportistas trans, mencionan sobre todo que tienen ventajas, que si por el cambio de género está por encima de otros deportistas. Y creo que deberían de enfocarse en, más allá de esto, pues en la calidad del deportista o de la deportista. No sé si quieras sumar algo, Jessie, a esto. No, pues es que en realidad yo convivo con muchas de mis amigas que son gays, ¿no? Y en realidad en el fútbol hay mucho de esto, pero yo creo que a veces no es importante hablar de su orientación sexual. Son personas y son jugadoras increíbles también, ¿no? O sea, yo creo que también no habría por qué no hablar de eso, ¿no? O sea, es lo más natural. Justo apenas vi que una de las de Tigres, está mayor, se casó con su esposa y estaban muy felices y publicando sus fotos. Está padre y son unas jugadoras también increíbles, ¿no? O sea, digamos que está en los dos bandos, ¿no? No hay por qué hablar de eso específicamente y no hay por qué callarlo. O sea, tiene que ser lo más natural del mundo y yo creo que convivimos todo el tiempo con ese tipo de personas. Hay unos que sabemos que lo son y hay veces que no lo sabemos, que guardan su privacidad y es muy respetable, ¿no? Yo creo que siempre va a ser respetable esas cosas. Sí, yo creo que sobre estos temas, más bien quizá tendríamos que ver sobre el tratamiento que se le da a ese tipo de información, ¿no? Deberíamos preguntarnos, cuando se habla de deportistas heterosexuales, ¿hay mucho interés en con quiénes se casan y con quiénes no? ¿De qué manera se difunde? Para poder hacer una valoración, ¿no? Y decir, bueno, este tratamiento que se le da a las personas con cierta orientación sexual, perdón, es diferenciado, es ilegítimo, ¿no? Es injustificado. Recuerden que además para determinar si un tratamiento es discriminatorio, hay que identificar si es injustificado, ¿no? O sea, que si hay una diferenciación ilegítima, ¿no? Que el trato sea diferenciado, pero que sea ilegítimo, que no sea objetivo ni proporcional. Entonces, con esos elementos, incluso cada uno de nosotros va a poder saber si está incurriendo en discriminación. ¿Ese tratamiento a otra persona se lo daría, sí o no? ¿Y en qué circunstancias? Entonces, así cada uno de nosotros vamos a poder ser autocensores, por decirlo de alguna manera, y darnos cuenta si estamos discriminando o no. Voy a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tanto se relaciona la cobertura deportiva a la remuneración que reciben las atletas? ¿Qué tanto se relaciona la cobertura deportiva a la remuneración que reciben las atletas? Pues bueno, la nula representación de estas deportistas mujeres, pues básicamente se enfocan en su mayoría, o bueno, yo creo que aproximadamente la mitad sobre todo en la vida personal y privada. Y era lo que hace rato comentábamos, que en general, pues no se enfocan tanto en los logros de estas deportistas. Creo que se enfocan en que si es sobre todo como reforzar el reforzamiento de este estereotipo masculino de si está casado con tal persona, si está casado con tal hombre. Entonces creo que falta mucho que tengamos muchas notas de calidad, sobre todo porque si no tenemos cantidad de notas, estas pocas notas
pues tienen baja calidad al momento que somos representadas. Y creo que los medios deberían de tener quizá capacitaciones con sus periodistas, pues para que estén en el mismo canal y vean la forma o la mejor manera de que estén representadas. Y mira, si quieres te paso la siguiente pregunta que va con el tema que nos las mandó Adelina. La verdad es que voy a empezar con la segunda porque se relaciona con esta. Y dice, ¿cómo favorecer, ¿no?, que sea rentable los deportes profesionales sin discriminación, no solo para la industria, sino para que las mujeres deportistas se puedan dedicar solo a ese deporte si ellas quieren? Justamente cómo hacerlo rentable, cómo lograr que para ellas también implique que puedan dedicarse solo a eso si así lo quieren. Yo creo que tiene que ver más con los consumidores, ¿no? El hecho de que la gente quiera ir a jugar, ver fútbol o algún otro deporte. Yo creo que tendríamos que buscar más patrocinadores, pues más una infinidad de cosas, ¿no? Como hacer comerciales, buscar portadas. Yo creo que entre más difusión haya de estos deportes en general, va a haber más, tenemos que hacer un área de oportunidad para que haya más, consumamos el producto. Al final es eso, ¿no? O sea, si los hombres, o en general todos vemos la Champions League, es porque pues nos llama la atención ver a esos jugadorazos y todo eso. Pero también yo he visto partidos de mujeres, ¿no? El Barcelona, ¿no? También juegan muy bien, pero no tienen y eso que son, digamos, clubes súper reconocidos, ¿no? Clubes súper reconocidos, tampoco hay tanta difusión. Uno tiene que estar siempre buscando como, ay, ¿dónde van a pasar este partido de la sub-17 femenil? ¿Dónde van a pasar eso? No, que en internet, no, que... O sea, sí hay consumidores, pero no hay mucha difusión. Yo creo que con base en eso vamos a empezar a generar más dinero y entonces se puede mejorar los sueldos de todos los deportistas en general. Bueno, en las deportistas como tal. Muchas gracias. Ingrid. Sí, justo comparando todo esto de muchas personas dicen, no, es que el fútbol femenil no vende y por eso no invertimos, ¿no? Pero pues a mí me extraña porque cuando yo voy al estadio pues se llena y se me hace como muy lógico que el costo de un boleto para ver al América cueste 50 pesos, incluso la selección mexicana femenil cueste 120 pesos, 150 pesos. ¿Y qué pasa cuando vas a ver un partido de selección mexicana varonil? Está alrededor, yo creo que mínimo de 500 pesos, ¿no? Entonces, creo que sí podemos igualar existe esta paridad de salarios, pero creo que tenemos que, pues, volver a estructurar toda esta parte, tanto administrativa de todos los sectores, tanto más bien del privado y pues de todas las federaciones. Creo que ya estamos en ese camino. He visto equipos donde ya igualaron el salario de hombres y mujeres. Son equipos europeos, evidentemente. Pero creo que al tener estos pioneros, pues van a inspirar a que tengamos en este camino, ¿no? O a que aquí en México, pues esperemos que en algún futuro no muy lejano podamos ver esto. Y digo, nada más agregando de que hay muchas deportistas que son madres, eso implica un gasto extra. Aproximadamente en México, las deportistas, bueno, me refiero al fútbol femenil, ganan, yo creo que, no sé, alrededor o mínimo 1,500 pesos, 3,000 pesos al mes. Yo tuve una experiencia que la capitana del Toluca hace como 5 años tenía que trabajar en un restaurante precisamente para poder pues abordar sus gastos. Y te sorprende que como una capitana de un equipo de fútbol femenil profesional necesite otro ingreso para poder seguir con sus sueños cuando debería de pues vivir de ello, ¿no? Como lo que pasa con el fútbol varonil. Y yo pues haría una invitación tanto al sector privado, tanto a las personas que hacen como toda esta administración a que pues no tengan miedo a arriesgarse. El fútbol femenil pues creo que ha estado, o bueno, hemos estado en crecimiento y
ha revolucionado en todos los sectores, ¿no? Tanto en la sociedad, pero creo que sí es posible que podamos pues tener una igualdad de salarios, ¿no? Muchas gracias. Porque ya estamos en el límite del tiempo, voy a sintetizar en dos preguntas en una. La primera dice, la lucha de las mujeres para ser visibilizadas, respetadas y reconocidas es muy importante para las mujeres, niñas con discapacidad, de la diversidad sexual y de géneros, migrantes, personas indígenas, reclusas, etcétera, y también para las personas de esos grupos discriminados. Les felicita por el abordaje del tema y reforzar el tejido para lograr la igualdad en todos los deportes. Gracias, Adi. Y pregunta, ¿qué más hacer para lograr pues, fortalecer a esta inclusión? Y otra pregunta que dice, ¿cuál es el mejor canal o mejor medio para resaltar a las o los deportistas y qué tipo de información se debe destacar para apoyar a las deportistas también? Empezamos con Jessie, si quieres. Yo creo que cada deportista en general no empezamos como ayer, ¿no? O sea, yo creo que tenemos todos una trayectoria muy larga. Yo creo que sería bueno resaltar nuestra trayectoria tanto deportiva como académica, si en ese momento lo tenemos, ¿no? Otras cosas. Yo creo que la vida personal a veces no es importante. O sea, yo creo que tus logros deportivos lo deberían de resaltar más como deportista, porque pues no te dedicas a vender tu vida personal ni privada, ¿no? Entonces, es lo mismo. Sobre lo otro, que para seguir trabajando, les quiero comentar una pequeña historia que para mí es muy linda. Yo, aparte de ser jugadora de fútbol, justo soy DT, entreno a niños, ¿no? Yo soy DT, al principio los niños me veían así como, ¿tú qué me puedes enseñar, no? Pero la verdad me los fui ganando, tengo un compañero que me apoya también mucho, en general, y me acuerdo que un día se me acerca un papá y me dice, oye, mi hijo te quiere hacer unas preguntas. Yo, sí, dígame. No, pues es que me dijo que fuiste seleccionada. Sí, ok. Bueno, es que estuvo buscando sobre ti y en la escuela le preguntaron y le dijeron que tenía que hablar sobre una mujer que admirara mucho. Y entonces él dijo, mi entrenadora de fútbol, ¿no? Todos, me dijo, entre ellas estaba Frida Kahlo, muchos personajes muy importantes. Y me dijo, y él dijo que quería presumirla a usted. Le enseñó las fotos, las buscó en internet y andaba muy orgulloso y le dice, dile, platícale. Y me dijo, sí, maestra, a mí me gusta mucho cómo juega. Y bueno, casi ese día no me puse a llorar porque de verdad me calmé, pero en realidad yo dije, bueno, si estoy dejando, aunque sea una huella, en un niño, porque puedo dejar huella en niñas, porque ellas quieren ser como tú, pero que un niño te admire de esa manera, yo creo que estamos haciendo algo bien, ¿no? Estamos tratando de cambiar a la sociedad porque ellos son el futuro de este mundo, ¿no? O sea, los niños, que el niño te pueda reconocer siendo mujer o hombre, o sea, que no busques un superhéroe hombre y te busque a ti, eso es muy, muy, muy padre. Entonces yo creo que justo las nuevas generaciones tienen que sentirse en libertad de poder hacer lo que quieran y eso, hay que seguir trabajando para que tengamos muchas cosas igualitarias, como los sueldos, como muchas cosas. Sé que el camino es un poco largo, pero espero poder llegar a ver eso algún día en mi vida. Muchas gracias, Jessie. Ingrid. Sí, y también recalcar que dentro del mundo deportivo, pues no existe deportes para mujeres y para hombres, ¿no? ¿Qué pasaba o qué pasa en el fútbol femenil? Yo recuerdo que, pues yo siempre jugué con hombres y mi mamá siempre me decía, mamá, si ves esto, no me regañes. Te vas a volver machorra, te pueden faulear, un sinfín de críticas. Y yo creo que en algún momento, al no saber que existía el fútbol femenil, pues quizá hasta yo renuncié por ese sueño, porque dije, no, pues ¿para qué me dedico a esto si es un mundo de hombres, no? ¿Qué pasa en el caso de Donovan Carrillo? Fue muy criticado por su participación, pero más allá de que tuviera representaciones de cantidad, la mayoría de las notas era que sí era muy amanerado, que la forma en la que, pues, su caminar, entonces, como que se enfocan más allá
o sea, como en etiquetar a las personas. Y ese no es el punto. El punto es que todas somos personas por igual y sin importar a qué te dediques, pues tienes que hacer lo mejor posible. Y justo agregando un poco lo de Jessie, creo que pues las nuevas generaciones, tanto de niñas y de niños, pues ellos pueden hacer y deshacer y si se quieren dedicar a la natación, al patinaje, sin importar su género, creo que los medios tienen una responsabilidad de poder representar de manera igualitaria cualquier deporte, no nada más el fútbol, no nada más la NFL, no nada más el béisbol, ¿no? Creo que, bueno, considero que los medios tienen herramientas para que la sociedad, sobre todo como somos muy consumidoras, pues se sientan representadas y digan, oye, yo quiero ser como Jessie cuando sea grande porque sé que existe el fútbol femenil en playa. Entonces creo que por ahí vamos, creo que estamos por ahí en el camino y simplemente es seguir en la lucha desde nuestra trinchera todas, pero siempre con el objetivo común, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tengo ya nada más 2 preguntas para terminar con el evento. Y la primera es para ti, Ingrid, y preguntan, ¿cuáles serían las prácticas mínimas que deben seguir los medios para cubrir el deporte femenil? Y si tienes algunas o les puedes brindar algunas sugerencias, pues aprovechando el espacio. Pues prácticas yo creo que no acabaríamos. Creo que tiene que haber, sobre todo, calidad cuando mencionan a alguna deportista femenil y no enfocarse en si está casada con tal, si es mamá, si su vida privada. Creo que se tienen que enfocar en la deportista o en el deportista. Quizá alguna práctica pudiera ser, no sé, igualdad de representaciones, 50% varonil, 50% femenil. ¿Qué quiere decir? Que sabes que a la semana tenemos que cubrir 100 notas femeniles y 100 notas varoniles, ¿no? Creo que, pues, si todos vuelven a reestructurar desde su espacio y desde su ambiente laboral, pues contribuyen a que estas representaciones sean más en calidad y en cantidad y no nada más seamos una portada de cada 10 portadas en todos los medios. Entonces creo que es muy largo el camino. Desde Somos Versus hicimos una guía inclusiva para una comunicación en medios deportivos enfocado a la comunidad LGBTIQ. Y esta era una invitación a todos los medios para que pues supieran cuando se referían a alguna deportista trans, lesbiana, gay, lo hicieran de una forma más adecuada y no discriminatoria. Entonces creo que son herramientas que pues nosotras queremos que pues todos los medios invitarlos a que sean y que formen parte de, pues precisamente para que tengamos más representaciones de calidad y cantidad. Muchas gracias, Ingrid. La última pregunta es para ambas, pero comienzo con Jessie. Dice, si de manera individual queremos apoyar al deporte femenil y conocer a las deportistas y atletas nacionales, ¿en dónde podemos acercarnos? Jessie. Supongo que se refieren como a las redes sociales, ¿sí? Sí, les puedo dejar mis redes sociales y de ahí ya pueden ver la gran variedad que tengo ahí de compañeras y de todos, ¿no? Se las digo, en Instagram estoy como Estelí Gallegos Acosta, en general todas mis redes sociales son así, igual en Facebook, en Twitter estoy como Estelí Gallegos, en todas esas me pueden encontrar y yo con gusto les puedo proporcionar las redes sociales de todas mis compañeras y para que puedan observar todo lo que hemos hecho en estos años. Muchas gracias. Ingrid, por favor. Bueno, yo estoy como Ingrid-Bravo en la mayoría de mis redes sociales y en Somos Versus estamos como @SomosVersus y pues les hacemos una invitación tanto a deportistas o a personas que tengan en mente algún proyecto. Nosotras siempre pues tenemos la puerta abierta para colaborar en hacer estos proyectos sociales enfocados en el deporte precisamente para pues continuar con el diálogo y poder lograr, espero que en un futuro no muy lejano, pues una sociedad más inclusiva. Muchas gracias.
Pues agradezco mucho a las personas que nos acompañan aquí, ¿no? En YouTube, desde otras plataformas. La verdad es que ha sido para mí un gusto estar aquí con ustedes. Y nada más volver o reforzar este llamado que hacen desde Somos Versus a los medios de comunicación, principalmente porque no deben olvidar que tienen responsabilidad social y que parte de esta responsabilidad social implica que no pueden promover la violencia. Y si, como hemos dicho aquí, la violencia o la invisibilización de las mujeres también es un tipo de violencia, el recurrir a la difusión de estereotipos sexistas, eso también es violencia. Entonces, si los medios, el periodismo está incurriendo en estas prácticas, quiere decir que está promoviendo pues diferentes conductas que ya están prohibidas pues por tratados internacionales, nuestra propia Constitución y diferentes normas. Entonces, yo les hago el llamado, ¿no? Muy respetuoso, para que podamos trabajar por una sociedad más inclusiva y recordarles a todas y todos ustedes que tenemos el poder como consumidores, como espectadores, de exigir a los medios, ¿no? Un tratamiento igualitario de la información y libre de discriminación. Muchísimas gracias, muy buen día. Hasta luego. Agradecemos a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana que nos acompañaron este día, Ruth Hernández y Vanessa González. Reconocimientos. Me faltaba por aquí entregar los reconocimientos, ¿no? El primero es para Jessica Esteli Gallegos Acosta, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género. No te otorga este reconocimiento por tu participación en este evento. Muchísimas gracias, Jessica. Y de igual manera, ¿no? Le vamos a entregar aquí a Ingrid el reconocimiento para la organización. Y bueno, no, es que ya tengo aquí medio traspapelado, discúlpenme, pero todo nos lo entregaron así, entonces ya todo se me cuatrapeó por acá. Pero muchísimas gracias, Ingrid. La Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa agradece su participación en este evento. Buenas tardes.